Hoy la pregunta es, o la pregunta con la que solemos empezar es, hemos hablado mucho de estar en la luz, de la oscuridad. La pregunta es cómo caminar en la luz y qué es lo que la Biblia nos dice respecto a caminar en la luz. Entonces, de alguna otra manera, lo que quería que veamos hoy es cómo caminar en la luz y vamos a centrarnos en tres puntos principales, tres versículos también principales. Eh, vamos a ir avanzando y pensaba quizá uno o dos hoy y la próxima otro, o si es que lo avanzamos hoy está bien. Podríamos dejarlo último porque también tiene que ver con Primera de Juan para la otra semana, no hay problema, pero vamos a hacerlo como nos va. Entonces, lo que sí es claro, y creo que por alguna razón están acá, que al menos los 7 que estamos aquí tenemos una mínima intención de querer caminar en la luz. O de querer verme la cara, no sé, pero por lo menos el hecho de estar aquí evidencia de que de alguna u otra manera hay interés en nosotros de buscar del Señor y de querer caminar en la luz. De hecho, participar de la iglesia, participar de los servicios, tanto antes como ahora, de alguna u otra manera denota que tenemos alguna intención de caminar en la luz. La pregunta siempre ha sido, y en realidad lo que voy a decir hoy no es nada nuevo, probablemente digan, yo lo he escuchado N veces, yo también, a lo largo de mi vida, pero sí puedo decir que lo he practicado muy poquitas veces. Quizás sea eso que nos detiene de crecer en el Señor, pero la pregunta es cómo caminar en la luz. ¿Qué es lo que nos hace caminar en la luz? ¿Cómo es que yo debo estar? Obviamente, si quisiéramos tener una respuesta muy fácil, sería estando en Jesús, pero podemos volver a decir, ¿cómo estoy en Jesús? Y así, ¿no? A veces los que predicamos o los que estamos dando temas pecamos de ser muy subjetivos, o lo pensaba cuando hacía el estudio, y de decir, hermano, usted necesita andar en Jesús, ¿no? Y a veces la gente dice, ya lo sé, pero ¿cómo, no? O sea, y también que por otro lado, a veces nosotros también como oyentes pecamos de que se nos dé la fórmula mágica así, ¿no? Y que se nos diga, oye, ya mira, te levantas 6 de la mañana, buscas el Señor hasta las 6:30, 6:15, de ahí sigues, trabajas, y vas a estar caminando en la luz, ¿no? Y sería muy bacán porque uno diría, ah, chévere, ¿no? Pero aún así, créanme que no lo seguiríamos. Probablemente nos dure unos cuantos días y ya está. Dios no es así, Dios es un poco más dinámico, interactivo, creativo, entre otros, y la manera en que nos lleva a caminar en Él, las maneras en que nos lleva a caminar en Él es infinita. O sea, a veces he escuchado testimonios de gente que, y no estoy, y no es algo simple ello, que ha perdido a sus hijos y que a partir de muertos, es decir, o porque han fallecido sus hijos y que a partir de ello han buscado del Señor y han entendido su necesidad del Señor, como he visto gente que ha estado, y bueno, de hecho la Biblia lo muestra, pasteando ovejas y que a partir de ello entendieron su necesidad del Señor. Así que las maneras en que Dios nos lleva a caminar en Él o a buscar de Él definitivamente son infinitas y adaptables a sus hijos, así que es lo grandioso de Dios. Pero quizá no voy a decir exactamente o no vamos a hablar exactamente de cómo caminar en la luz, pero sí de tres cosas que necesitamos tener claros para saber si estamos o no andando en la luz. ¿Ya? Porque no es tan simple como llenar un test y que te salga así, estás caminando en la luz, o no estás caminando en la luz, o como que te hagan una prueba rápida y que a los 20 minutos, como te dice estas pruebas que a veces ni son tan confiables, te salga sí, tienes el virus o no tienes el virus, o cosas así. No es tan, en realidad es más simple aún que ello, pero no es así, no es tan carnal en todo caso, diríamos como algo así, sino es un poco más espiritual, ¿no? Y la espiritualidad nos lleva más bien a que el Espíritu Santo nos convenza de cosas. Pero vamos a hablar de tres puntos que nos van a ayudar a tener claro al respecto, o más que tener claro, reflexionar, hacernos sentir mal, si es que no lo estamos haciendo quizá, y a partir de ello ojalá el Señor nos lleve sí a buscar de Él y a caminar de luz. El primero, Mateo, y ahí sí voy a pedir que alguien que lo encuentre me ayude leyéndolo, Mateo 6, 22 y 23. Vayan buscándolo, antes de ello les hice las preguntas y no me respondieron, perdón, o no les di tiempo para responder. Eh, ¿Cómo puedo saber entonces que estoy caminando en la luz? Hemos hablado mucho de eso. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O cómo, sí, o cómo camino en la luz, o cómo estoy caminando en la luz? Igual el versículo que les he dicho lo vamos a leer, pero en un ratito. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sé o cómo estoy Pienso que, caminando en la luz? ah, pienso que caminar en la luz debe ser para el creyente un estilo de vida. En consecuencia, para que pueda reflejarse siempre eso, tenemos que alimentarnos.
nos alimentamos del Señor compartiéndole. Yo creo que la premisa de estar en Jesús hacer todo, es a Jesús tráelo todo, en Jesús conversalo todo, y a través de su palabra vamos a entender las decisiones que debemos tomar. Entonces, si nos confundimos, pero estamos con ese deseo de buscar la voluntad del Señor, Dios tiene misericordia, ¿no? Nos va a conducir, a enderezar, a hacernos entender más su voluntad, más específica. Pero pienso que el andar en la luz debe ser un estilo de vida en consecuencia de alimentarnos constantemente del Señor, y que nos podemos alimentar, como una vez lo dijiste, ¿no? O lo compartiste, no recuerdo, pero en todo momento estamos caminando, estamos cocinando, estamos limpiando, estamos mandando un mensaje. Entonces, en todo momento, nuestro pensamiento, nuestro corazón debe ser: Señor, quiero agradarte en esto, quiero hacer esto, para que pueda reflejar de ti, ¿no? Poco a poco también, porque si a veces no hay el deseo, también venirle: Señor, no tengo ese deseo de buscar de ti, me siento que no estoy siendo totalmente sincera a ti, entonces ayúdame. Señor, en su misericordia siempre nos va a abrazar, ¿no? Nos va a ayudar en nuestra relación con Él. Amén. Cierto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Si no, empezar, o antes de leer el versículo que vamos a leer en un ratito, que les dije en Mateo, mencionar como base de lo que vamos a hablar, es que la luz está, ¿no? O sea, en nuestro caso, espiritualmente hablando, no es como que entras a un cuarto y tienes que encender la luz. En realidad, el Señor ya lo hace por nosotros, sino constantemente. Ahora, lo que sí hacemos nosotros, y hacemos mucho, es que, no sé, buscarnos una caja de refri, y a pesar de que la luz nos está alumbrando, nos metemos en la caja de refri y vemos la forma de oscurecernos, ¿no? Eso sí hacemos, creo, bastante seguido, pero la luz está, o sea. Entonces, démonos cuenta que más que buscar la luz, se trata de dejarse alumbrar por la luz que está. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque la mayoría de cosas que hacemos cuando no nos dejamos alumbrar de la luz del Señor, más que no, algunos puede verse como que es que necesito esforzarme más para encontrar la luz. No, necesitas en realidad exponerte, o sea, dejar que, nada más. O sea, porque lo que estás haciendo, más bien te estás impidiendo que esa luz te alumbre. Algo así tan tonto como meterme en una caja de refri, tal cual, ¿no? Espiritualmente, tal cual hacemos. Cuando no estamos siendo alumbrados por el Señor, literal no es que la luz se apagó, no es que el Señor dijo, ya me aburriste, me voy, y se fue. No, 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 para nada, ¿no? En realidad el Señor sigue ahí intentando alumbrarnos, pero nosotros mismos somos los que nos ponemos la capucha y nos oscurecemos más, o nos ponemos así y hacemos como un caparazón, y nos tapamos y no dejamos que esa luz nos alumbre. Lo digo para que se entienda que no es un problema de esfuerzo por alcanzar. O sea, no es que a veces se pinta como si el Señor fuera difícil de alcanzar, ¿no? Y es necesario ser especial para alcanzar esa luz, o a Él. En realidad, no. En realidad no es así, y en realidad, eh, y además que difícilmente podríamos ser suficientemente especial como para merecer algo de Dios, en todo caso. Entonces, de hecho, Él ya nos está alumbrando a todos, de distintas formas. Quizá hay personas que no han aceptado a Jesús, alumbrándolos para que los acepten o lo conozcan, y hay personas que ya lo conocemos, alumbrándonos para rendirnos a Él. Pero somos nosotros los que andamos quizá no sé, con un balde, y nos ponemos el balde para evitar que esa luz nos alumbre. En realidad, más que esforzarnos por llegar a la luz, es más bien dejar que esa luz nos alumbre, ¿no? O sea, quitarnos cosas más que ponernos más cosas. Y con esa premisa, en base a eso, vamos a leer, o alguien que tenga Mateo 6, 22 y 23. ¿Alguien lo puede leer, por 22 y 23, dice: Sí. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Así que si la luz que en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ya. Estos versículos son muy bacanes en realidad y denotan, hablan mucho de nuestra realidad. Nuevamente voy a leer. Opito, ¿puedes leer por favor nuevamente solo el 22? 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ya. Voy a hablar de 3 preguntas que necesitamos hacernos respecto a si estamos andando o no en la luz. 3 preguntas. Ya, que no buscan, o sea, no es el test para saber si estamos andando o no, no lo es. En realidad, no lo planteo como que buscan hacernos reflexionar respecto a cómo estamos viviendo. Entonces, lo primero que leía Cintia era, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Bueno, obviamente todo el mundo, ya hemos hablado N veces de que la Biblia está escrita originalmente. Merlincita nos dice que se tienen que ir. Ok, Merlincita, está bien. Entendemos. Entonces les decía, continuando, que entendemos que la Biblia originalmente no está escrita en español. Entonces, yendo ¿sí estás grabando, Cami? Me olvidé de decirte. ¿Sí, no? Sí. Sí, ok. Sí, ya lo vi que no. Entonces, la primera pregunta, les decía que obviamente entendemos que la Biblia originalmente está escrita en griego, bueno, al menos esta parte del Nuevo Testamento, y yendo al lenguaje original, de alguna u otra manera siento que la traducción que hemos leído nos puede llevar a confundirnos un poquito a nosotros mismos. ¿Y por qué? Ahorita lo voy a decir por qué. Empezar diciendo, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es qué es lo que entra por nuestros ojos. O sea, qué es lo que está influenciando nuestros ojos, o qué es, bueno, figuradamente hablando, que entra por nuestros ojos. Cintia leía el versículo 22 que empezaba diciendo, perdón, no sé por qué se me cerró esta. Y ahí está. Ya, ahora sí. Ya, el versículo 22 de 6 que nos decía que hasta la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, respecto a eso es lo que decía que quizá la traducción nos puede llegar a confundir, porque este versículo no está hablando de que hay algo bueno en nosotros. O sea, no, estamos lejos de tener algo bueno. No se trata de que, entonces tengo que esforzarme por tener un buen ojo. Nada que ver, no va por ahí. Entonces, yendo a la palabra que se traduce en este versículo como bueno, es una palabra que significa sencillo y en sentido figurado, y que yo creo que va por ahí ese lado de este versículo, significa claro y nítido. Repito, claro y nítido. O vamos a utilizar esa definición del vocablo que se usa en este versículo para lo que queremos saber. Y yo creo que va por ahí lo que intentaba, lo que entonces, en este versículo Jesús mismo, y por cierto, estas palabras lo está diciendo Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno, empecemos descartando que no se trata de esforzarse por tener un buen ojo. Entonces necesito desarrollar mis habilidades para que mi ojo sea bueno. No, no, no. De hecho, entendamos que no hay nada bueno en nosotros, no va a haber nada bueno en nosotros más que Jesús en nosotros. Y que a partir de ello podamos entender lo mucho que necesitamos de Él. ¿Y por qué? Voy a ir a eso en un minuto. Porque entendamos algo y les hago esta pregunta. ¿De qué depende que uno vea bien? Determinante en la buena o mala visión. Incluso en las cámaras fotográficas, o sea, que por cierto funcionan muy parecido a lo que funciona un ojo humano. No estoy diciendo que sean iguales, pero el funcionamiento es parecido. ¿Qué necesitan para que se tome una foto que, como acabamos de decir, cuando de la palabra buena, sea clara y nítida? No hemos dicho que ¿qué necesita una cámara para que una foto, vamos a ir por ahí, sea clara y nítida? Luz, ¿verdad? Exacto. Luz. De lo contrario, podrás tener la mejor cámara del mundo y si no hay luz, para nada va a ser esto nítido ni claro, ¿no? Entonces, y volviendo a lo que estamos hablando en este versículo, cuando dice si tu ojo es bueno, estamos hablando de claro y nítido, porque la visión clara no tiene que ver con que tengas un buen ojo o una buena visión, sino con la luz que alumbra esa tu visión, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. No se trata de que mi ojo sea bueno,
Bueno, por eso digo que podría confundirnos. En realidad, obviamente, acá es figurado y viendo y ahondando un poquito más o escudriñando más en este versículo, tiene que ver más bien con que mi visión sea clara y nítida. Y la claridad o la nitidez, en la mayoría de veces, no necesariamente depende de lo bueno que sea el ojo o la cámara, sino depende de la buena luz que pueda enfocar, ¿no? Por eso es que se venden muchos tipos de flash, esos focos o los lentes que absorben más luz, o la gente o los fotógrafos les gusta tomar fotos más de días o de noche con un buen flash, no sé, ¿no? Cosas así, con obsesión, cosas así. Entonces es importante entenderlo, ¿no? Que tiene que ver aquí cuando hablas si tu ojo es bueno, tiene que ver con que no tiene que ver con el ojo en sí, no quiero llegar, sino con la luz que ilumina ese ojo. Entonces, bien, y lo confirma con lo que continúa en el versículo, ¿no? Si tu ojo, lo que estás viendo es iluminado, influenciado por una luz buena, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, ¿no? Dicho sea de paso, cuando habla acá de ojo, estamos hablando en realidad de la visión. De la visión no es algo figurado para decir, entonces el ojo se refiere a mí. No, en realidad estamos hablando como tal, visión. Entonces, por eso es que me pregunto, y la pregunta primera para entender si estamos caminando en el Señor es ¿qué entra por nuestros ojos? ¿Qué es lo que está influenciando a esa nuestra visión? O sea, ¿qué es lo que estamos dejando o permitiendo que nuestra visión alumbre? Entonces, pero en el siguiente versículo, dejando claro aparte, entonces está diciendo acá el 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, o si lo que influencia tu ojo, si la luz que influencia tu visión es buena, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y sigue el 23 diciendo, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y utilizando el mismo criterio que acabamos de hablar, alguien puede decir, no, pues mi ojo no es maligno, porque para ser maligno yo tendría que estar viendo, ¿qué? Pues no, pornografía, asesinatos en vivo y en directo, estar viendo, no sé, ¿no? Pero yo no veo esas cosas, así que tampoco es que mi ojo sea maligno. Volviendo a lo principio, no estamos hablando del ojo en sí, sino estamos hablando de cuál es la luz que influencia ese ojo. Y como tal, la misma Biblia dice lo que no es de Dios es contra él. Entonces, definitivamente es del diablo, llamándolo con todas sus letras. Así que lo que está influenciando nuestra visión, lo que está afectando nuestra visión, lo que está permitiéndonos hacer las cosas o ver, ¿es de Dios? ¿O es que más bien estamos dejando que nos influencie cualquier cosa? ¿O es que no estamos teniendo cuidado con lo que ve nuestro ojo y dejamos que cualquier cosa lo haga o influencie nuestra visión y ya no? Entonces, obviamente, como les decía, yo podré ser la persona más buena del mundo y tener una mentalidad o un corazón muy bueno, pero si lo que influencia mi visión no está siendo del uso, no está siendo del Señor hablando del tema que estamos hablando hace muchas semanas respecto a la luz. Definitivamente, como menciona el versículo 23, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero luego, el versículo, perdón, esta última parte, el 23, nos da un panorama mucho más loco y mucho más profundo. Y por cierto, cuando hablamos, antes de pasar a esa parte, cuando hablamos de tu cuerpo, si tu ojo es maligno, donde dice maligno, literalmente en el vocablo original dice mal influenciado. O sea, nuevamente tiene mucha relación con lo que les mencionaba en el versículo anterior. Entonces, cuando hablamos de maligno, esa palabra maligno es mal influenciado. O significa, es una de sus definiciones, mal influenciado. Y por eso decía que guardan relación con el hecho de qué es lo que influencia nuestra visión, la luz o las tinieblas, entendiéndose que cuando hablamos de luz no hablamos de lo que parece espiritual o de lo que parece claro, sino lo que literalmente es de Dios. Entonces, porque Dios es luz, no es que Dios emana luz, Dios es la luz. Entonces, lo que viene decir en el versículo, en la última parte del versículo 23, es aún más bacán, porque luego dice, así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Y quizá tú digas, oye, no me confunde un poco, vamos a tratar de entenderlo mejor respecto a lo que dice. Lo que está diciendo aquí en esta parte de, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, está diciendo, así que si lo que tú crees que es tu luz es en realidad tinieblas, tan tinieblas. Eso está diciendo esta segunda parte. Cuando está la pregunta final que dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En realidad es una expresión de decir, como si el autor quisiera decir, ¿qué tal tinieblón? ¿No? Son tinieblas, ¿no? O sea, son tremenda tinieblas. O sea, peor que las tinieblas. Y para ejemplificarlo mejor,
podría ponerles un ejemplo. Aquí está. Imagínense, o imaginemos a un ciego creyendo que ve y agarrando las llaves de un carro para manejar. Y lo peor, no es cualquier carro, es un tráiler. ¿No? Y va a ir por la Panamericana. Entonces, vuelvo a ir. Imaginemos a un ciego que cree que no está ciego, que lo que ve no es tiniebla, sino es luz, y entonces agarra las llaves de un tráiler para manejar. ¿Qué diríamos? ¡Qué gran tinieblas! Eso más o menos va por ahí. ¿Por qué? Porque o sea, yo pienso que sería mejor que estando en tinieblas alguien reconozca y acepte y entienda que es tiniebla algo. Y por así permanezca en tinieblas, ¿no? Pero entienda claro o tenga claro que en lo que está andando o en lo que está viviendo es tiniebla. Que alguien que viviendo en tiniebla crea que está viviendo en luz. Es mucho peor eso, es mucho peor. Eso es lo que dice esta última parte de este versículo. O sea, así que si la luz que en ti hay, o sea, la luz o la luz que crees que tú existe en ti, es tinieblas, wow, o sea, estamos malísimos, ¿no? Mal, como coloquialmente se dice, estamos mal. Y nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho que podemos creer que estamos andando en tinieblas, perdón, que estamos hablando en luz, pero que en realidad estamos lejos de ser influenciados o entendiendo que es la luz por la luz del Señor, por Dios en realidad mismo, y más bien estamos en tinieblas. Entonces, y ahí viene lo mismo, prácticamente engañarse a uno mismo. O sea, no es prácticamente, es engañarse a uno mismo. Así que preguntémonos qué mira, qué influencia nuestra visión, qué entra por nuestros ojos, entendiendo que el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Y que si nuestra visión está siendo influenciada por la luz correcta, todo nuestro cuerpo va a estar siendo influenciado por la luz correcta, ¿no? Porque de alguna otra manera la visión nos lleva, y más que los ojos, hablamos de la visión, porque aún el ciego no podrá ver, pero tiene visión. O sea, y en su mente, la visión va más la traducción de lo que ve hacia el cerebro. Entonces, los ciegos, aunque no vean, tienen una visión porque imaginan el mundo en el que están caminando. Y es por eso es que se aprenden las ubicaciones de las cosas y tienen ubicuidad y no se chocan con las cosas o desarrollan más bien. Incluso yo podría decir o diría que los ciegos desarrollan la visión mejor que los que vemos. Desarrollan la visión. O sea, ¿por qué? Porque lo de ellos, a pesar de no ver, desarrollan en su cerebro la parte de saber dónde están las cosas, de ubicarse en las cosas, de incluso caminar en las calles sabiendo dónde están, cosa que probablemente nosotros, o los que vemos, estaríamos mal, ¿no? Entonces, vamos no más que por el ojo la visión, y que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero en el original también habla de eso, o sea, una de las definiciones que se usa ahí para ojo también significa visión. Entonces, si nuestra visión está siendo influenciada, pues, lo que nos hace ver en dónde estamos y qué estamos haciendo, por las tinieblas o por la luz. Entonces, reflexionemos al respecto, ¿no? Lo que permitimos que entre por nuestros ojos y nos lleva a tener una visión de algo, ¿es espiritual o es de las tinieblas? O por último, ni siquiera tenemos la menor idea de qué es. Porque a veces nos levantamos y dejamos que el día, que nuestras responsabilidades nos lleven durante el día, ¿no? Y nos dirijan, ¿no? Y sería como poner el avión en piloto automático y dejar pues que las turbulencias te lleven por donde sea, para acá, y simplemente vas nomás. Eso sería considerado tener una visión en tinieblas. Porque no estamos, para tener una visión, como siempre lo he dicho con los jóvenes, que para hacer algo espiritual tiene que ser intencional, ¿no? Lamentablemente, según nuestra realidad y nuestra naturaleza, no hay forma alguna que accidentalmente digas, oh, estoy siendo espiritual. No. Y no me di cuenta. No hay forma. Sí hay forma de que digas, oh, estoy andando en tinieblas, estoy andando en carnalidad y no me di cuenta, porque mientras estemos en la tierra nos lleva a eso. Nuestra naturaleza es ir hacia las tinieblas sin darnos cuenta. Por el contrario, para ser espiritual necesitamos tener intención, o sea, que se necesita ser intencional. Ese es el primer punto. Respecto a lo que les había hablado de la visión, vamos a pasar al segundo. Creo que vamos bien con el tiempo, todavía son 7:47, no hemos demorado mucho en la anterior. Y por favor les pido que vayamos a 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Mientras van buscándolo, vémonos en que Jesús, porque Jesús es el que dice los versículos que leímos en Mateo,
le da importancia a lo exterior nos influencia, ¿no? Démonos cuenta al respecto, ¿no? Como la importancia que le está dando Jesús a lo que nos influencia. Porque a veces decimos, no, pero se trata solo de mí, si es que yo estoy bien en el Señor, es que yo busco y ya está, no me importa lo exterior. No, 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 no. Aquí Jesús nos está diciendo o nos está dando una lección de que lo exterior y lo que dejamos que nos influencie también es importante. En ese sentido, no estoy diciendo, por cierto, de que eso sea más importante, no es así, pero sí es importante, ¿no? Y Jesús le da la importancia necesaria a través de estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Cuando nos dice lo que nos está influenciando, en este caso nuestra visión, ¿no? Lo que ve. Y ahora vamos a ver que la Biblia nos sigue dando lecciones de lo importante que es la influencia en nosotros a través del versículo que vamos a leer. Cami, ¿lo tendrás? Sí. ¿Puedes leerlo, por favor? 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra vez lo que les digo, la Biblia dándole importancia, y no estoy diciendo que sea lo más importante, a lo que nos influencia, ¿no? A lo exterior que termine dando y termina afectando a nosotros. Y dice claramente, no erréis. En realidad el vocablo original va por el lado de no divaguen, como cuando un barco está a la deriva en el mar y no tiene dirección. Ese es el verbo que se usa, como que no divaguen, no vaguen. Cuando se usa no erréis está bien también, por cierto, no es que como en el anterior, no es que nos lleve al error como si cuando leíamos el ojo bueno. En este caso no, sí, erréis, pero otros sinónimos, no divaguen, no vaguen, no sean difusos, no sean borrosos. O sea, están diciendo que al creer que no es así, estás yendo sin rumbo, ¿no? Por más que tú digas, no, pero voy a la iglesia todo el tiempo, busco de Dios de los 24 horas, 23 estoy orando y leyendo mi Biblia, 1 hora nomás duermo, hago todo. No, pero y entonces, ¿cómo es que lo demás me va a afectar? No. O sea, ¿cómo es posible que lo externo me afecte? No. O sea, la Biblia es clara. No seas difuso, no seas borroso, no erréis, no estés equivocado, ¿no? Estás andando sin rumbo si es que crees eso. O sea, te estás equivocando. Probablemente sea como ir a una guerra, pues, con un tenedor, ¿no? Y decir, no, yo la voy a hacer con este tenedor, ¿no? Oye, no, estás yendo a la nada, no estás entrando a zona minada con un tenedor, pues, ¿no? O sea, probablemente al instante sea desaparecido. Entonces, o sea, no sean difusos, no erren, no vaguen, no yerren, creo que no, en la palabra correcta. Bueno, en un momento lo averiguaremos. Sí, no. ¿A qué te refieres con no divagar o no ser confusos? Me refiero a no tener objetivo, no tener una dirección. O sea, no andar yendo hacia algo específico. ¿Sí se entiende? O sea, por eso esta parte dice, no anden así, no anden tonteando, ¿no? Como cuando tu mamá decía, deja de estar tonteando y ponte a hacer las cosas. Algo así, ¿no? Como que hacías de todo y a la vez no hacías nada. Algo así, ¿no? No estoy diciendo que sea literal, pero algo así, tratando de llevarlo a algo coloquial. Entonces dice, y continúa diciendo, lo digo porque a veces como cristianos creemos que porque llevamos una vida de iglesia y porque buscamos de Dios y ya está, entonces no tenemos que preocuparnos por lo que influencia en nosotros. Entonces la Biblia lo que nos intenta decir es, si tú estás creyendo eso, estás andando sin rumbo. Estás divagando. Estás yendo, no, pero ¿cómo voy a estar divagando si estoy buscando de Dios, estoy yendo a la iglesia? No, pues entonces entiende que lo exterior influye, por eso necesitamos cuidarlo. Y vamos a verlo más adelante, un poquito más adelante, en unos minutos, que no se trata de andar, de hacer lo que les había dicho hace un rato, de ponerse un traje de microondas, microondas, ¿qué estoy diciendo? De astronauta y aislarse de todo. No estoy diciendo eso, para nada. Sino hablo de tomar precauciones, que es distinto, muy distinto. Y vamos a hablarlo en un ratito, pero dice, no erréis. Las malas conversaciones, y la palabra aquí que se usa para conversación, tiene que ver con interacciones, asociaciones. No estamos hablando solo de conversar con alguien. No, o sea, porque conversar significa intercambiar palabras. No se limita a eso. En realidad el vocablo original habla de interactuar con alguien. Interactarse con. Tú puedes decir, no, pero yo no hablo con tal, pero puede que sí esté en tu entorno y que influencie tu entorno hacia los demás. Y como tal, influencia a tu amigo.
sea, eso voy. No se limita solo que influye con quién tengas una conversación, sino con quién de alguna u otra manera tienes una interacción, ¿no? Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato, no estoy hablando de aislarse. Por favor, adelantadme o antes de que se piense eso y de hablar de eso, lo dejo claro, no va por ese lado, sino de ser consciente de. Entonces decía, las malas, y dice, no se equivoquen, las malas conversaciones, luego dice, corrompen, que literalmente en el original significa pudrir o hacer algo pestilente. Repito, pudrir o hacer algo pestilente. Y uno puede decir, Joel, ¿cómo? O sea, y porque luego dice los buenos hábitos, ¿no? ¿Leer la Biblia es un buen hábito? Sí, ¿verdad? O sea, obvio, ¿cómo vas a leer? ¿Creen que existiría algo que haga pestilente leer la Biblia? No, pues Joel, ¿cómo va a existir algo que al hábito que yo tengo de leer la Biblia lo haga pestilente? No hay forma. La Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones, las malas interacciones, las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Y cuando, bueno, ¿costumbres dice en el versículo o hábitos? ¿Qué dice en el versículo? Perdón. Costumbres. Costumbres, me adelanté un poco. Se refiere a hábitos, ¿no? A hábitos, costumbres, cosas que o aprender, ¿no? Buenos hábitos como ir a la iglesia, como... No es que se esté refiriendo este versículo a eso necesariamente, en general. ¿Cómo es posible que todo lo que yo haga, con los buenos hábitos que pueda tener, ¿se me escucha bien? Me salió un mensaje acá de su conexión es inestable. Se te lenteó un ratito, pero ¿Pero ya está todo bien? Ok, entonces continúo. Prácticamente hemos desglosado o hemos tratado de desmenuzar este versículo, palabra por palabra casi, y, y lo que enseña, a pesar de que lo he leído N veces, y también tiene probablemente con mi situación en el Señor, o mi situación espiritual en el Señor, o el momento específico que estoy viendo en el Señor. Personalmente me sorprende, ¿no? Me sorprende y digo, wow, ¿no? O sea, podría yo estar divagando, pienso, personalmente. Pero démonos cuenta, y repito, no se trata de aislarse, ¿no? Sino de consciente de. Por eso, la siguiente pregunta que necesitamos hacernos, y sería la segunda, la primera era, ¿qué ven nuestros ojos o qué dejamos que influencien nuestros ojos? Sería con quién andamos, ¿no? O sea, y uno puede decir, no, pues yo estamos en plena cuarentena, yo no ando con nadie, ando con mi mamá, con mi hermana y con mi perro si tengo y nadie más, ¿no? Sí, pero ahorita, en este mismo instante, a pesar de que no salimos de casa, estamos interactuando entre nosotros. Por eso dejaba claro que no es solo una conversación, incluso ya estamos ahorita en este mismo instante interactuando. Por ejemplo, Miguelito, desde que empezó el estudio, no ha dicho nada, pero ya estamos interactuando porque me está escuchando y probablemente esté teniendo pensamientos respecto a lo que está escuchando de lo que estamos hablando, y probablemente, y estoy seguro que sí, en un ratito va a hablar, va a participar en algo. Quizá debí dar participaciones antes de que acabe, antes de pasar al punto de esto, pero voy a dar en un ratito participación. Perdónenme, quizá la idea de querer acabar o de no explayarme mucho porque no quiero tenerlos más de una hora escuchándome, me lleve a que me olvide de darles participación. Pero ya estoy por cerrar esta parte. Pablo es quien escribió Primera de Corintios, nos dice que no nos engañemos, no nos engañemos a nosotros mismos prácticamente. Las malas compañías, las malas conversaciones, las malas interacciones corrompen las buenas costumbres. Sé que quizá digamos, oye, pero tampoco es que yo ande pues con asesinos, violadores, marcas, o con los 80s o los pulpos, tampoco es que me van a influenciar, pues no, si mi amigo es buena onda y todo eso. Pero, o podríamos decir, sí, pues, pero en realidad voy a salir con mis amigos, pero yo no hago lo que ellos hacen, ¿no? La típica que pensamos a veces, ¿no? Sí, estoy con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen. Pero el hecho de estar, aun cuando estemos pasivos respecto a lo malo que se puede estar haciendo o diciendo, o conversando respecto a uno que podamos tener, y lo vamos a ver, o lo voy a decir en el siguiente punto también, termine corrompiéndose. ¿Por qué? Porque como decía, lo que está pasando ahí, como yo no lo hago, no me afecta, no va a afectar las buenas costumbres que yo pueda tener. ¿Se está parando? ¿Sí se me escucha bien? Porque los vi estáticos y supuse que mi red se estaba limpiando.
Me avisan nada más si es que esto se detiene o mi voz se entrecorta para volver a repetir. Las malas compañías, pero continuando, corrompen las buenas costumbres y no porque creamos que vivir con lo que no hay muchas cosas malas y que en realidad cuando hay una cosa mala yo no participo de eso, sino que me quedo mudo o, no, o obvio esa parte, realmente sería engañarnos a nosotros mismos, que es lo que habíamos leído en Primera de Juan, ¿recuerdan? Cuando leímos en Primera de Juan que decíamos que terminamos misando, y a eso iba a llegar, perdón, me perdí un poquito, pero ya retomé el camino. Cuando permitimos que las cosas que son negativas, hola Jessy, buenas noches, cuando permitimos que las cosas que son negativas o que son que estén en nuestro entorno, lo que va a hacer en nosotros es que de alguna u otra forma las terminemos normalizando. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿no? Un niño, bueno, yo sí, quizá ustedes no, pero yo he escuchado a niños, niños de 2 o 3 años que recién dicen sus primeras palabras, mentar la madre, por ejemplo. ¿No? Y probablemente si es que niños, o sea, estoy hablando de niños que son sus primeras palabras, 2, 3 años, ¿no? Como Luanita, quizá un poquito más grandes que María Gracia, decir eso o incluso otras malas palabras. Y uno se puede escandalizar y decir, no hay forma. Y es que el entorno en el que están llevaron a que de alguna u otra manera el niño normalice eso y no le parezca malo. Y no es que el niño pensó un día y dijo, el niño de 2 o 3 años, creo que mentar la madre no está tan mal que voy a considerar y decidir que de ahora en adelante voy a mentar la madre a mis amigos. O sea, el niño no es que lo razonó, ¿no? Simplemente estuvo en lugares en los que se participó, o en los que se dijo demasiado esa palabra, que dijo, seguro es normal, y lo empezó a hacer, ¿no? Dijo, seguro es normal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un niño siendo, y la Biblia llama a los niños inocentes, que son mucho más buenos que nosotros, de hecho lo son, los grandes, como nosotros, perdón. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que las malas, como se mencionaba en el versículo, las interacciones que no necesariamente son influenciables, como habíamos visto en la parte, en el versículo primero que entra por nuestros ojos, no influencian nuestras vidas de forma correcta, probablemente si no nos damos cuenta si no estamos precavidos si no estamos atentos, probablemente nos terminen normalizando cosas que en realidad son malas y que terminemos que cuando las hagamos digamos, oye, pero no está tan mal, ¿no? Todo el mundo lo hace. O sea, ¿qué tan mal puede ser, ¿no? Y hay muchas cosas que probablemente tengamos ese concepto de, por ejemplo, entre hombres, ya voy a hablar de hombres porque soy hombre, quizás alguien más pueda compartirnos algo de mujeres, pero entre hombres, es muy común, muy común en conversaciones de hombres hablar de chicas, muy común. ¿Ya? Y la manera en que se habla de chicas es muy común que no necesariamente sea diciendo lo pueden estar, sino, bueno, lo bonitas no de cara decir, sino de muchas otras cosas respecto a las chicas. Entonces, y a veces estamos en medio de esas conversaciones y de alguna u otra manera nos llevan a pensar que si yo en un momento tengo pensamientos parecidos a ellos, pues no está tan mal, si no, esto solo lo estoy pensando, ¿no? O sea, tampoco es que esté haciéndole a mis amigos, estamos hablando y ya. Es muy común, ¿no? Hablo desde mi ángulo de hombre, obviamente. Entonces es muy común y en mi entorno es muy común, me ha pasado eso muchas veces. Y he estado en entornos de todo tipo, cuando he jugado pelotas con amigos del barrio, que de alguna manera se puede decir que son un estrato social medio bajo, como cuando he estado con amigos de la universidad y con otros lados, y es un común, o sea, la manera, las palabras que se usan quizá cambien, pero el denominador es respecto, es muy común hablar de chicas no de una manera bacana. Entonces, a eso voy. Y obviamente, como nos da roche, porque la mayoría lo habla y porque probablemente pues decir, oh, está mal, y porque no necesariamente desde un principio dejamos una línea bien plantada. Por ejemplo, yo admiro mucho por ese lado al pastor Percy, y lo digo porque siempre he visto esa parte en él distinta, porque me ha llevado en algún momento a participar de reuniones con sus amigos del barrio, donde son, obviamente, es la perla y son de algunos palomillas, o por no decir vagos y todo ello, pero y probablemente
hayan compartido eso muchos años con el pastor, o sea, muchos años, como mi ejemplo, ¿no? Y probablemente el pastor haya participado muchas veces de sus conversaciones, inmiscuyéndose en ello, quizá, no lo sé. Eso sí, no es que estoy asegurándolo, pero sí me queda claro la manera en que cuando está el pastor respetan o saben cuál es su posición al respecto, sin que él llegue y diga, hoy por si acaso nadie sabe de esto, por si acaso yo soy pastor, obviamente lo saben. No, sin necesidad de eso, de que sepan y de que de alguna u otra manera se sientan incómodos de hablar de eso delante de él, sin que él diga algo. Entonces, lo he notado y digo que, o sea, saben cuál es su posición y saben que él piensa al respecto y que de alguna manera se limitan a hablar mucho de eso. ¿No? O ya fue. O por ejemplo, cosas como, incluso pasa, ¿no? En algunos amigos a veces o quizá es mucho de mi generación, pero creo que, no sé si ahorita también pasa del hecho de insistirte en tomar, ¿no? Oye, pero toma. No, pero de alguna otra manera, digo, en mi generación me ha pasado, no sé si ahora también pase mucho eso, pero de insistirte o de presionarte mucho a tomar un trago o hacer algo. Pero sí he tenido amigos que conociéndome, más bien sin que yo diga algo, han dicho, oye, no, él no le ofrezcas, él no toma. Entonces, como que, sí, sin necesidad de que alguien diga, oye, pero por si acaso yo no tomo porque soy cristiano y obviamente para el Señor está mal, porque en primera de nada, dice la Biblia que, o sea, sin llegar a ese punto, no estoy diciendo que lleguemos a ese punto, pero tengamos claro la posición que nuestros amigos tienen nosotros y a partir de eso entendamos que las malas conversaciones o las malas interacciones corrompen los buenos hábitos que podamos tener. Lo habíamos leído, lo pudren o lo hacen pestilente. Y repito, los buenos hábitos, no hay un pie de página ahí en la Biblia que diga, exceptuando los hábitos que tienen que ver con el Señor. No. Un buen hábito, incluyendo los buenos hábitos espirituales, pueden verse o hacerse pestilentes a partir de que podamos permitir que malas interacciones lo hagan, ¿no? o lo influencien mal. ¿Se me escucha bien? Porque lo está limpiando un poquito. ¿Estoy entrecortado? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende igual? Sí, se te Okay. entrecortó un ratito. No ya. pasa nada. Ok, no lo vi. Ok, Nao, sí, cierto, son 8:04. Cuídate, Sí, Nao, chicos, gracias gracias. por participar. Gracias. Chao, Nomi. Suerte. Lo ves Hasta luego luego. en YouTube, que Camille. Sí. Ya, entonces, continuando, esto y con esto cierro y va a haber participación si es que alguien quiere participar. Esto para nada tiene que ver con que entonces no debamos salir con ninguno que sea creyente o con que no debamos conversar con ninguno que sea creyente y que cada vez que tengamos que conversar con alguien, digamos, oye, aguanta, ¿tú eres arrepentido? No puedo hablar con... No va por ese lado. Va por el lado de estar conscientes de que estas cosas pueden pasar y de dos cosas. Primero, prepararnos, y creo que el pastor lo ha dicho muchas veces, prepararnos espiritualmente para saber la influencia que pueden tener estas cosas en nosotros y pedirle al Señor que espiritualmente hablando no lo haga. Por ejemplo, Jesús es un gran ejemplo de ello, ¿no? Jesús participó mucho con personas que no eran cristianas y que de hecho estamos muy lejos de los hábitos cristianos, como habla este versículo de acá. Pero él estaba preparado en el Padre para ser de bendición en lugar de que las otras personas sean de mala influencia para él. Entonces, primero, esto tiene que ver con prepararnos en el Señor, estar espiritualmente fuertes como para ser de bendición para los demás, como para que los demás puedan reflexionar respecto a sus vidas o a sus hábitos. Y dos, bueno, prepararnos en el Señor y dos, que nuestras vidas puedan reflejarlo públicamente. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, he sido cristiano desde pequeñito, pero en algún momento en los primeros años de mi vida, de alguna otra manera me daba vergüenza decirlo explícitamente y quizá no todos mis amigos sabían que era cristiano y en realidad no necesitaba decirlo, pero mi vida debería haberlo hecho notar. En algún momento de mi vida me di cuenta que eso estaba equivocado y busqué más del Señor y eso hizo que mi vida empiece a notarse que no soy, o que era creyente o que era cristiano. Y se notaba para con mis amigos también. Entonces, no tiene que ver tampoco con decirle, oye, por si acaso, cuando conoces a alguien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry, no soy cristiano. No va por ahí, sino va porque nuestras vidas reflejen
y evidencien que soy cristiano. O sea, y de hecho, ¿cómo puedo conseguir eso? No diciéndolo, sino de hecho, bueno, necesariamente, porque no está mal tampoco decirlo. Si es que alguien me pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, no sé. Pero sí que nuestras actitudes lo demuestran, ¿no? Que nuestras vidas, que nuestros hábitos, que acabamos de hablar, lo demuestran. Entonces, y obviamente no ser parte de esas malas conversaciones, ¿no? O sea, si de por sí participar ya es ser parte de, decir o hablar o participar, o sea, dar comentarios respecto a malas conversaciones es mucho, mucho peor aún. Respecto a estos dos puntos que hemos hablado, lo que entra por nuestros ojos y y las compañías o las interacciones que tenemos. La pregunta uno era qué entra o qué influencia nuestra visión, podríamos decirlo ahí, y la pregunta dos era quiénes influencian en nuestras vidas, o sea, qué personas influencian en nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que decir al respecto? No, a la una sí está. ¿También vas a decir algo? Vi que activaste tu micrófono. Sí, y te congelaste también. No. Pero sí te escucho claro, la verdad. Ya. El último punto me hizo pensar, rompiendo un poco la idea de que lo malo es tomar o, no sé, oscuridad, drogas, esa cosa. Rompiendo un poco eso, me hizo pensar en algo que yo hago, que a mí me gusta mucho, que es páginas o, sí, más que todo páginas, que enseñan, que tienen enseñanzas bíblicas o de Cristo, o sea, que tienen que ver con la vida cristiana. A mí me gusta investigar, o sea, ver esas cosas. Y me hizo pensar lo que dijiste o sea, de cómo buenas cosas se pueden malograr o pueden hacerse pestilentes, como dijiste. Porque, por ejemplo, si empiezo a leer o ver, no sé, cosas que pueden decirse cristianas, pero en realidad no están enseñando lo que Dios ha dejado o su voluntad, puedo ir, o sea, me puedo dirigir hacia religiosidad o hacia un falso evangelio, lo cual no existe, o sea, algo malo. Y me di cuenta de eso. O sea, puede estar disfrazado en que es algo bueno, porque es una página cristiana o es un Facebook cristiano, pero en realidad están llenos de mentiras. Entonces me hice pensar en eso. Y como hablamos en el primer punto, ¿no? De hecho, que qué gran tiniebla, si es que creyendo que algo es luz, en realidad es tiniebla, ¿no? Y entendiendo, por cierto, también de tener mucho cuidado, entendiendo de que no todos somos perfectos, ¿no? Incluso muchas de las cosas que yo he podido decir en mis en las primeras veces que he dado estudios o algo, me di cuenta que eran erradas, pueden haber llevado a alguien que leyó todo lo que dice al error, ¿no? Y a a las tinieblas incluso. Y obviamente me siento muy mal por eso, pero creo que es parte de, ¿no? Por eso es que trato siempre de enseñar o de decirles que necesitamos no crean al 100% en lo que yo digo, sino de hecho llevémoslo a Cristo y que a partir de llevarlo a Cristo asimilemos lo que entendamos en Cristo es lo correcto, que necesitamos asimilar, ¿no? He escuchado también al pastor decir lo mismo en algún momento, que de hecho necesitamos hacerlo, no todos somos perfectos, incluso hay personas que sin quererlo podrían estar dando tinieblas, no disfrazadas, pero sí que parezcan luz, ¿no? Como lo acaba de decir Camila. Y también, obviamente, no hace falta ser ingenuos, también hay personas que sabiéndolo se dejan llevar por las tinieblas y se muestra o se da a mostrar como algo de que es la luz, ¿no? Y que obviamente no, o no es obviamente, pero que a partir de buscar del Señor no lo es. Gracias, Camila, por la participación. ¿Alguien más? Yo, Sigue, sí. ya que estaba escuchando esto de aquí, me hizo pensar, en realidad lo relacioné bastante con unos versículos nada más que habíamos visto en Mateo primero, ¿no? Acerca de la lámpara, del ojo, cómo lo exterior podía influenciar, porque recién hoy día estuve viendo esto y en los tiempos pues de los que vivió Jesús, digámoslo así, los fariseos
no eran vistos como quizás nosotros ahora lo vemos, ¿no? Fariseo, ya nos corremos o algo así, ¿no? En aquellos tiempos un fariseo era más como que, wow, si había una élite, eran los fariseos. En otras palabras, la gente estaba influenciada. Si alguien se ganaba el cielo, esos tienen que ser, ¿no? Y de repente llega Jesús y como el paradigma, digámoslo así. En realidad no es que lo cambió, sino que nunca fue lo que los fariseos tuvieron. Al decirles, básicamente, si sus justicias, ¿no? Sus buenas obras no fuesen mayor que las de estos, que son la élite, no entrarán en el reino de los cielos. De hecho, que fue quizás ofensivo para los fariseos, de hecho, que fue, y las personas deben haberse asustado, ¿no? Porque bacán que te digan, si tu justicia no fuese mayor que las de Gringacho, porque ahí sí lo superas fácilmente, ¿no? Pero los fariseos eran como que el top. Entonces uno diría, bueno, estos sí se llevan el cielo. De repente Jesús les dice eso, si sus juicios no son superiores a los de estas personas, quien eran las personas pues, más religiosas, más devotas, no van a entrar en el reino de los cielos. Me llama mucho la atención porque más adelante Jesús les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que perfecto? Porque una vez que eso es imposible. Pero obviamente Jesús no iba al hecho de que ellos lograran esa perfección, sino pienso yo, ¿no? Que iba más al hecho de que vean su incapacidad y recurran a Él, ya que Hechos lo dice claramente en un versículo, es uno de mis favoritos, dice que lo que no pudieron ser justificados en la ley de Moisés o por la ley de Moisés en Cristo es justificado todo aquel que cree. Y me hace ver lo que tú estabas diciendo en el sentido de cómo la élite religiosa de ese tiempo había, y no solo en ese tiempo, sino es algo que se repite, había transgiversado, digamos, la visión que tenía el pueblo de cómo llegar a Dios, y ellos pensaban que era a través de sus propias obras, sino una perfección, sino lo mejor posible, y por eso es que no rechazaban pues a Jesús, ¿no? Entonces, había distorsionado esa luz que emana de las escrituras por una luz de hombre, que no es luz obviamente, sino por una tiniebla, que parecía muy bueno, pero no era en realidad, era terrible. Si lo vemos ya desde el punto de correcto de Dios, pienso, ¿no? Ujú. Cierto, gracias Miguel, muy de bendición lo que nos mencionabas. Pito, ¿ibas a decir algo también? Perdón, Sí, un creo que Miguelito te poco adelantó. complementando a lo que dice Miguel, ¿no? O sea, de lo vil, lo despreciable, de eso vino a llamar el Señor. Entonces, no se trata de perfección, Ujú. sino se trata de esa disposición de rendirnos, de humillarnos, de reconocer que somos débiles y que el Señor vaya fortaleciéndonos o vaya fortaleciéndose en nuestras debilidades. Ahora, el actuar con temor, un temor reverente a Dios, es diferente a actuar con temor de miedo, Ujú. de ya, como decías, ¿no? Me enclaustro, ya no quiero socializar con nadie, Ujú. etc., me vuelvo antisocial, etcétera, ¿no? Que no es lo que el Señor desea de nosotros, es más, el Señor ha sido y es sociable, ¿no? Pero se trata de fortalecernos en la fe, como se hablaba de un inicio, ¿no? Que esa fe sea un estilo de vida, sea el reflejo de lo que nos estamos alimentando del Señor y no necesariamente enclaustrado en un tiempo, sino en todo el día nuestro pensamiento, nuestro corazón sea Señor, quiero agradarte y me está costando, quiero hacer esto, rendirme en esta área, pero estoy batallando. O sea, decirle al Señor para que Él pueda en su misericordia fortalecernos. Entonces, pienso que no hay que, no hay que, no hay que ver eso porque nosotros somos, siempre vamos a ser débiles, ¿no? Y Ujú. de lo despreciable, de lo vil, vino a llamarnos el Señor. Vamos a quedarnos ahí porque ya son 8:15 y suficiente, creo, también información. Vamos a terminarlo también como estrategia de marketing. Vamos a terminar el estudio en la próxima semana, así les digo que vean el video y que nos preparemos para la siguiente semana. Terminar con esto o darle adelantar una conclusión con esto. Entendamos algo, como bien dice Cintia, no tiene que ver con vivir de miedo. Entendamos algo y que lo hemos repetido hasta el cansancio, creo, y estoy seguro que lo tienen claro. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque respecto al primer punto,
que hablábamos de los ojos, no tiene que ver con que nuestro ojo sea bueno, ¿recuerdan? No tiene que ver con que tenga un ojo bueno, tiene que ver con que lo que ilumina mi visión sea bueno. Entonces, si lo que ilumina mi visión es Jesús, Jesús es suficiente. Entonces, definitivamente no necesito andar, entonces tengo que tener cuidado que miro y que escucho, como un tiempo salió a este tema de la música, incluso música cristiana, que la ponían al revés y que decía frases del diablo y cosas así, ¿no? Salió de moda eso, incluso hace unos días me estuvo preguntando Tony al respecto, o estuvimos hablando de eso. Y pues uno andaba asustado, ¿no? Pucha, antes de escuchar esta canción, mejor lo voy a escuchar al revés por si acaso, ¿no? Y sí, o sea, entendamos algo, no tiene que ver con nosotros, Jesús es suficiente. O sea, y si yo permito que Jesús sea quien influencie mi visión, definitivamente, más allá de lo que yo creyendo que es cristiano no, y no lo sea, el Señor, si Jesús es suficiente, Él me va a hacer, Él de alguna u otra forma nos va a hacer darnos cuenta. O sea, con esto hoy no digo, entonces tengo que estar preocupado, ¿no? Como esas personas que he conocido que hay incluso series sobre eso, que creen que en todo lado hay virus y se andan lavando las manos y echando alcohol y no saludan a nadie y si se acercan mucho a alguien, ahí al ratito se van a lavar las manos y a lavar la cara y traumados porque algún virus les pueda dar. Antes esto de la pandemia, por cierto, no lo digo a causa de esto, porque obviamente a causa de esto todos parecemos así, porque andamos de alguna u otra forma atentos, ¿no? Pero antes de esto había personas que sí andaban así, incluso preocupados de eso, ¿no? No va por ahí, va por el lado de entender que todo en tal como ahorita, ¿no? Nos dicen respecto a la pandemia, que actuamos como si con todas las personas con las que nos crucemos tienen el virus. Entonces, como tal, necesitamos de alguien, y de hecho de alguien que nos mantenga al salvo, ¿no? Y esa vacuna bueno, Jesús es mucho más que eso, pero y eso que nos va a permitir estar tranquilos a que es Jesús, ¿no? Es Jesús. Entonces, Jesús es suficiente, ¿no? Más que suficiente para que aun cuando nos podamos topar con cosas que influencien mal para nuestra vista, Él evite que lo sean, porque Jesús es suficiente, ¿no? Entonces entendamos lo mucho que necesitamos de Jesús. Y en el punto 2, respecto a las compañías o a las interacciones que podamos tener, nuevamente, ¿no? Les decía que necesitamos que nuestras vidas evidencien que nuestras vidas evidencien espiritualidad o evidencien al Señor mismo, para que a partir de eso nosotros podamos ser de bendición más que las compañías puedan terminar corrompiendo nuestros hábitos, ¿no? Y obviamente dejar de participar de eso. Y lo quería comentar, bueno, Jesse, Gaby y yo tenemos una relación de muchos años, muchos años, y algo que hace poco le contaba a Clau porque estaba pensándolo, era que nos jugamos un montón y tenemos conversaciones que alguien podría decir, oye, piensa al respecto, cómo se pueden hablar así, pero le decía a Claudia, ¿no? me siento muy bacán de la facilidad con que podemos pasar de hablar de cualquier tontería a hablar de nuestra vida espiritual. O sea, puede necesitarse solo un segundo o una palabra para que de lo que estábamos hablando de cualquier tontería, hablemos de algo espiritual. O sea, y esa naturalidad va por el lado de alguna u otra manera los tres sabemos que los tres necesitamos de Dios y que los tres nuestra intención o nuestra prioridad es el Señor. Entonces, aun cuando tengamos conversaciones banales, o sea, no sé si banales, pero sí triviales, o sea, simplemente jugando, y siempre ha sido así, tanto personal como ahora que estamos lejos por el chat o por el Facebook, por el WhatsApp, es la facilidad con que podemos llevarlo a algo espiritual. Y he notado eso, por ejemplo, con el pastor también me pasa mucho, no podemos estar hablando de cualquier cosa cuando me veo con él, no sé, podríamos estar hablando de lo malo que es cualquier jugador de fútbol, porque hablamos a veces de fútbol cuando nos vemos, y es muy fácil para él hablarte de algo y llevarlo a algo espiritual. Muy fácil, obviamente mucho más fácil que nuestras conversaciones de Jesse y Gavillo para él. Entonces, y eso es bacán, ¿no? Porque en realidad ojalá nuestras vidas puedan ser siempre así, ¿no? Y que nuestros amigos puedan ver en nosotros eso también, ¿no? Que más bien nosotros que nosotros queremos ir por el lado espiritual y que ojalá ellos también quieran, ¿no? Y que estamos interesados, de hecho, en que la gente de nuestro alrededor también tenga conversaciones espirituales. Obviamente no obligamos a nadie a nada, obviamente no vamos a estar metiendo por los ojos o entre los ojos a la gente lo espiritual,
Pero sí un comentario espiritual no le hace mal a nadie, diría alguien. Pero en realidad le hace mucho bien a la gente. Pero no, repito, no voy por el lado de hostigar a la gente hablando del espiritual, ¿no? Como muchas veces caemos a veces algunos cristianos, pero sí por el lado de que nuestros amigos puedan ver nuestra intención y se evidencia nuestra intención de seguir algo espiritual y de no ser solamente trivial, o solamente, digo, porque no, y no digo que esté mal participar de cosas triviales o cosas recreativas, obviamente mientras no se haga algo malo respecto a lo que menciona la Biblia. Entonces, nuevamente voy por ese lado. Porque Jesús, para que nosotros lleguemos a ser así, no se trata de esfuerzo. Entonces voy a practicar mi conversación para que tenga mucha facilidad para que cualquier tema lo lleve al espiritual. No va por ahí. Va por el lado de lo que acabo de decir sobre el primer punto. Jesús es suficiente. Y si yo tengo a Jesús presente en mi vida y estoy buscando de Él y estoy constantemente creciendo en Él y permitiendo que Él afecte mi vida y permitiendo que Él se evidencie con mi vida para hacer los demás, o sea, las cosas se van a dar por su cuenta, ¿no? Y se va a evidenciar que en mi vida yo quiero buscar a Jesús, porque Jesús es suficiente. Entonces, para estos dos puntos, concluyamos en eso, ¿no? Uno, necesitamos de Jesús, y dos, Jesús es suficiente. Yo soy el primero en sentirme bendecido respecto a esta primera parte del estudio de hoy. Soy el primero en sentirme en falta respecto a este estudio que hemos llevado hoy, porque creo que me falta muchísimo y que el Señor me ha hablado muchísimo a través de estos versículos que hemos hablado hoy. 3 versículos. Primero, Mateo 6, 22 y 23, y lo segundo, 1 Corintios 15, 33 que hemos leído. La próxima semana, en la próxima reunión vamos a hablar del tercer punto, y gracias, Cami, por grabarlo, y ojalá que lo puedan ver los chicos antes de tener la siguiente reunión. Ya puedes parar la grabación.